Estamos en el último día de los panes sin levadura y ahora comenzamos a pensar en avanzar de nuevo en la vida entre las sociedades de este mundo. La semana pasada analizamos con cierto detalle la idea de que debemos pensar en nosotros mismos en relación con el mundo que habitamos, como forasteros y peregrinos. Somos extranjeros residentes trabajando en nuestro cambio personal. Esto puede parecer una postura un poco solitaria, un repliegue individualista sobre los demás. Es una vida de retraimiento del mundo y de los miembros de la familia, lo que nos proponemos a la manera de un ermitaño piadoso en las montañas. Sabemos que no es el caso. Aunque llevamos varios días mirando hacia adentro nuestro, ahora nos toca mirar también hacia afuera de nuevo. Pensemos hoy en la otra cara de la moneda y consideremos cómo podemos ser extranjeros y peregrinos y al mismo tiempo implicarnos en el mundo que nos rodea. Para ello analicemos dos conceptos bíblicos relacionados que comparten el concepto de comunidad. Son la asamblea y la iglesia. Leemos en Hebreos, probablemente escrito por Pablo, que al igual que los héroes de la fe de Hebreos 11, somos extranjeros y peregrinos desde el punto de vista de no formar parte de este mundo y de sus costumbres. Pero Pablo también dijo algo un poco diferente a los Efesios, en Efesios 2. Vamos ahí. Efesios 2, versículo 19, leo de la versión Reina Valera, de 2015. Dice, ahora pues, o así que, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, es decir, de los otros creyentes, y miembros de la casa de Dios o de la familia de Dios. El por tanto es un resumen de lo que ya ha dicho en los versículos 12 al 18. Por eso vamos ahora a leer el versículo 12 en Efesios 2. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, dice, siendo ajenos a la comunidad. Esa palabra comunidad es la traducción del griego politeia, que significa ciudadanía. Siendo ajenos a la comunidad de Israel y extranjeros, del griego paroikos o forasteros, es decir, los que están fuera de casa, y extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. En el versículo 19 se dirige a los gentiles efesios, a quienes los judíos consideraban fuera del ámbito del judaísmo, pero él está diciendo que, por el contrario, una vez llamados a la iglesia, se convirtieron en ciudadanos del reino de Dios, en lugar de extranjeros en el reino de Judá, junto con los demás creyentes y miembros de la casa de Dios, en lugar de ser extranjeros separados de su hogar, lejos de su hogar. En otras palabras, ahora formaban parte de la comunidad única de Dios. Esto fue posible gracias al sacrificio de Cristo. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados, antes eran extraños y ahora son parte de la familia, por la sangre de Cristo. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, y vino y les anunció la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Así el versículo 19 puede verse como una reafirmación de los versículos 13 y 17. Tanto los judíos como los gentiles que fueron llamados fueron igualmente cortados antes del llamamiento y la conversión. Efesios 2:18. Porque por medio de él ambos tenemos acceso por un solo espíritu al Padre. Como tales, los gentiles se unieron a aquellos siervos de Dios cuya labor era siempre extender la mano al mundo circundante, tratar a la humanidad con preocupación de Dios y dar ejemplo de personas entregadas al camino de Dios. Y esto nos lleva a los términos relacionados asamblea e iglesia, como medio de entender quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades en el futuro. Comencemos con asamblea. La última vez leímos que varios de los primeros fieles caminaron con Dios, a pesar de haber sido los únicos que lo hicieron en su tiempo de vida.
Siguieron la guía y la ley de Dios, su dirección y su camino de vida, pero eran individuos, y debido a eso tuvieron un impacto en el mundo que les rodeaba con su ejemplo. Podemos hablar de Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Pero con el incremento de la descendencia de Abraham, cuando aumentaron grandemente en número, este aspecto individual comenzó a cambiar a medida que se convertían en una comunidad. Cuando Jacob se incorporó a la historia de los fieles, Dios reiteró las promesas que había hecho a Abraham e Isaac. Se referían a la tierra y a los descendientes. Aquellos que tuvieran la oportunidad de seguir la guía y la ley de Dios se convertirían en un grupo de personas que daría cumplimiento a las promesas hechas a Abraham. Hacia el final del Génesis, Jacob explica estas promesas a su hijo, con quien recientemente se había reencontrado, es decir, con José. Génesis 48:3, vamos ahí, Génesis 48, versículo 3. Entonces Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré fructificar y te multiplicaré, y haré de ti una multitud. En hebreo, Cajal. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se utilizó la palabra sunagoge. Yo te haré una multitud de pueblos, y te daré esta tierra, y le daré esta tierra a tu descendencia después de ti, como posesión eterna. Es posible que se trate de una referencia al encuentro de Jacob con Dios en un sueño, lo cual está registrado en Génesis 28 del 10 al 15, lo cual no vamos a leer ahora. Cuando vio una escalera que llegaba hasta el cielo y oyó la voz de Yahweh, pronunciando la bendición sobre la tierra y una descendencia numerosa. De alguna manera, dijo Dios, todas las naciones serían bendecidas como resultado. Eran los mismos términos, tierra y descendencia, que Isaac había mencionado antes al conferir la bendición de Dios a Jacob, cuando éste partió hacia Harán. Eso está en Génesis 28. Vamos a Génesis 28, en el capítulo 3. Versículo 3, perdón. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, para que llegues a ser una multitud. De nuevo las palabras Cajal y Sunagoge en la Septuaginta. Una multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a ti y a tus descendientes contigo, para que heredes la tierra en la que eres extranjero, la cual Dios dio a Abraham. Números 15:15 también lo menciona. Dice: una ordenanza será para ustedes, los de la asamblea, Cajal y Sunagoge. Otra vez las mismas palabras. Y para el extranjero que habita con ustedes, una ordenanza para siempre a través de sus generaciones. Como ustedes son, así será el extranjero ante el Señor. Como hemos visto, la palabra hebrea traducida asamblea y multitud en estos versículos es Cajal, Q-A-H-A-L. Significa un grupo de personas reunidas o convocadas con un propósito común. También se traduce como compañía, como en una compañía de naciones, o en otro ejemplo, una muchedumbre. La Septuaginta griega a veces traduce Cajal no como sunagoge, sino como eclesía, con el mismo sentido de una reunión de personas. Por ejemplo, en Deuteronomio 9, versículo 10. Vamos a Deuteronomio 9, versículo 10. Ahí podemos ver la palabra griega traducida de Cajal, no como sunagoge, sino como eclesía. Versículo 10. Entonces Yahvé me entregó 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que Yahvé les había dicho en el monte, desde en medio del fuego, el día de la asamblea. La palabra aquí en griego es eclesía, cuando en hebreo es Cajal. Nuevamente vemos esto en Deuteronomio 31:30.
Está cerca de ahí. Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea, Cajal, eclesía, de toda la asamblea de Israel, las palabras de este cántico, hasta que terminaron. Esta es la palabra utilizada en el Nuevo Testamento griego cuando Esteban describe a los israelitas en el desierto. Hablando de Moisés, dice en Hechos 7. Hechos 7, es Esteban hablando. Llama eclesía a Israel en el desierto. Hechos 7, versículo 38. Hablando de Moisés, dice, este es el que estaba en la congregación o asamblea. La palabra aquí en griego en el Nuevo Testamento es eclesía. Y la Reina Valera a veces utiliza iglesia. Algunas versiones de la Biblia en español lo hacen. La congregación en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió los oráculos vivientes para dárnoslos. En Hebreos también hay una cita de Salmos 22:22 que respalda este uso de eclesía por Cajal. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 11. Hebreos 2:11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, en medio de la eclesía. Es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento aquí, en referencia a lo que Salmos 22:22 utiliza como cajal. En medio de la asamblea, en medio de la cajal o de la eclesía, te cantaré alabanzas. Significa personas con una creencia compartida, una comunidad religiosa. Esto es cierto en ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, pero en el Nuevo se refiere sobre todo a la Iglesia de Dios en general, o a las congregaciones de la Iglesia individualmente. Por lo tanto, existe una continuidad entre el Israel físico del Antiguo Testamento y el Israel espiritual del Nuevo Testamento, en el sentido de que son reunidos, congregados, convocados, llamados con el propósito de convertirse en una comunidad ejemplar de santos. Los hijos de Israel también tuvieron la oportunidad de convertirse en una luz para las naciones. En Éxodo 19 podemos leer esto. Israel también había tenido la oportunidad de convertirse en luz para las naciones, que es el título del sermón de hoy. Veámoslo en Éxodo 19. Ustedes han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los llevé a ustedes en alas de águila, y los traje a mí. Así describe Dios la travesía de Israel en el desierto. Ahora pues, si en verdad obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, para que todos lo sepan. Noten algunas de las bendiciones que habrían recibido por su obediencia y cuál habría sido el impacto sobre otras naciones. Vamos a Deuteronomio 28:1 para enfatizar esto. ¿Qué habría pasado si hubieran obedecido? ¿Cuál habría sido el impacto sobre otras naciones? Deuteronomio 28. Versículo 1. Y sucederá que si obedecen con diligencia la voz del Señor su Dios, observando cuidadosamente todos sus mandamientos que yo les ordeno hoy, el Señor su Dios los pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 12. El Señor les abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de su mano.
Ustedes prestarán a muchas naciones, pero no pedirán prestado. Y el Señor los pondrá a ustedes a la cabeza y no a la cola. Solo estarán arriba y no abajo. Si prestan atención a los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno hoy, y tienen cuidado de cumplirlos. Pero si Israel fallaba, entonces sería castigado y se convertiría en lo opuesto a un buen ejemplo y a beneficio para las naciones. Ahí mismo en Deuteronomio 28, pero en el versículo 37 podemos leer: y ustedes serán motivo de asombro, de proverbio y de fama entre todas las naciones a donde los conduzca el Señor. Versículo 43. El extranjero que esté entre ustedes se elevará cada vez más por encima de ustedes, y ustedes descenderán cada vez más. Él les prestará a ustedes, pero ustedes no le prestarán a él. Él será la cabeza, y ustedes serán la cola. Esto es lo que sucedió, como sabemos, cuando fueron llevados al cautiverio por dos naciones gentiles distintas, Asiria y Babilonia. Isaías advirtió de estos ataques inminentes y ofreció esperanza para el futuro retorno de Israel en su papel de luz para las naciones. Él lo explica en términos de su identidad y su papel como siervo de Dios. Vamos a Isaías 41. Isaías 41, vamos allá. Y en el versículo 8, Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien he elegido, los descendientes de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra. Hablando sobre el origen gentil de Abraham. Y llamé desde sus regiones más lejanas y te dije: tú eres mi siervo, yo te he elegido y no te he desechado. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Sabemos que a su regreso de Babilonia, debían establecer una nueva comunidad que fuera ejemplar en la tierra. Con el tiempo esto no produjo el resultado correcto. Los libros de Esdras y Nehemías y los profetas posteriores al exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías, hablan sobre esta historia. Podemos tener un mapa de esa historia a través de ellos. Parte de la comunidad judía vino de Babilonia y se volvió a establecer en la tierra de Israel. Nehemías 8:2. Nehemías 8:2 habla sobre este establecimiento nuevo de esa comunidad de judíos que regresó de Babilonia. Dice: el sacerdote Esdras presentó la ley a la asamblea de hombres y mujeres y a todos los que podían oír con entendimiento, el primer día del mes séptimo, día de trompetas. Y el versículo 17 dice: entonces toda la asamblea de los que habían vuelto de la cautividad hizo cabañas y se sentaron todos debajo de las cabañas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no lo habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una gran alegría. Pero posteriormente la comunidad fracasó porque la inercia y la corrupción se apoderaron de ella. Eso es lo que muestran los tres profetas post-exílicos. Luego, con el paso de los siglos, la comunidad se fue cerrando, dividiendo y excluyendo en su pensamiento y en su práctica. Los saduceos lucharon contra los fariseos y surgieron partidos políticos con conexiones religiosas. Esta era la situación cuando Jesús comenzó su ministerio. Pero, ¿tiene la profecía de Isaías 41 otra aplicación y cumplimiento? En el capítulo 42, el motivo del siervo del que se habla cambia para convertirse en una profecía sobre Cristo. Isaías 42:1. Mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien se deleita mi alma.
He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a los gentiles. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará justicia con la verdad. No desfallecerá ni se desanimará hasta que haya establecido justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Sabemos que se trata de Cristo, porque Mateo lo cita para explicar la obra de Cristo en cierto momento de su ministerio. Lo hace en Mateo 12. Vamos allá. Mateo 12, versículo 14. Entonces los fariseos salieron y tramaron contra él, en cómo podrían destruirle. Pero cuando Jesús lo supo, se retiró de ahí, y le seguían grandes multitudes, y los sanaba a todos. Ahora quiero insertar un detalle adicional del relato de Marcos sobre la composición de las multitudes, porque explica más sobre la cita de Isaías que se hace. Marcos 3:7 es paralelo a Mateo 12:14. Marcos 3:7 dice, pero Jesús se retiró con sus discípulos al mar. Y le siguió una gran multitud. Y aquí sí dice de dónde son. De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de la otra parte del Jordán. Y los de Tiro y de Sidón, una gran multitud. Cuando oyeron cuántas cosas hacía, vinieron a él. Mateo 12:16, volvemos a Mateo. Pero les advirtió que no le dieran a conocer, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, y ahora va a citarlo. Del profeta Isaías cuando afirmó, versículo 18 de Mateo 12, miren, he aquí mi siervo a quien he elegido, mi amado en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él y hará justicia a los gentiles. No contenderá ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea hasta que haga justicia victoriosa, y en su nombre confiarán los gentiles. Así pues, se trata de que Jesús se acerca a la humanidad y brinda ayuda sanando y enseñando la justicia, el camino de rectitud de Dios. A todas las personas se menciona el acercamiento que habría hacia los gentiles. Y en la enseñanza sobre el buen pastor en Juan 10, ahí donde está la enseñanza sobre el buen pastor, Cristo dejó claro que el exclusivismo de los judíos de su tiempo estaba pasando, que iba a terminar. Juan 10:16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto muestra a Jesús como siervo, un tema que hemos estado enfatizando en las sesiones del programa de desarrollo de liderazgo. La actitud de siervo es el fundamento de todas las formas de servicio en la iglesia. Si se preguntaban qué tiene que ver la profecía de Isaías sobre Cristo como siervo con la eclesía, con el papel del siervo de dar ejemplo a las naciones, aquí está el comienzo de la respuesta. Vamos a Hechos 13. Hechos 13. A un incidente durante la primera visita de Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia. Recordemos que los dos habían sido elegidos para llevar el evangelio a nuevos lugares. En este primer viaje desde Antioquía de Siria, fueron conducidos por el Espíritu Santo a Chipre y de allí a la otra Antioquía, la de Pisidia. Hablaron en la sinagoga con gran éxito ante un público mixto de judíos y gentiles temerosos de Dios. Esto preparó el terreno para una segunda reunión. Eso es lo que vamos a leer en Hechos 13, versículo 44. El siguiente sabbat se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradiciendo y blasfemando, se oponían a las cosas dichas por Pablo. Entonces Pablo y Bernabé se llenaron de valor y dijeron, era necesario que se les hablara primero a ustedes la palabra de Dios,
Pero como ustedes la rechazan y se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Los he puesto por luz de los gentiles, para que sean por salvación hasta los confines de la tierra, luz para las naciones. Versículo 48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Aquí Pablo repite la profecía de Isaías que se refiere a Cristo como siervo de Dios, la profecía que Cristo cumplió en su ministerio, y ahora la aplica al trabajo que él y Bernabé estaban haciendo, enviados por la iglesia bajo la guía del Espíritu de Dios. Obsérvese de nuevo que se trata de llegar a toda la humanidad, luz para todas las naciones. Ahora leemos que el siervo mencionado en Isaías 41 era Israel, los hijos de Jacob, la asamblea o eclesía del Antiguo Testamento. Sabemos que su trabajo se frustró después de su regreso de Babilonia. Como vimos, volvieron a ser una comunidad, pero una muy debilitada y finalmente consumida por un estrechamiento del enfoque, por su fragmentación en sectas y por la creciente participación en intrigas políticas y religiosas durante los siguientes 400 años, hasta que llegó el momento del ministerio de Cristo. Entonces podría comenzar de nuevo el cumplimiento de la labor del acercamiento y la difusión mediante el ejemplo y el mensaje. Comenzó con Cristo como siervo y continuó después de su ascensión a través de su cuerpo, la iglesia. Cristo sigue predicando a través de su cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:27. No lo vamos a leer, pero pueden anotarlo si quieren verificar. Mediante el ejemplo y el mensaje. Jesús había dicho que este sería el camino a seguir. Este sería el camino a seguir. Juan 17:15. Vamos a Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados por la verdad. Versículo 20. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una forma poderosa de que el mensaje sobre Cristo y el reino de Dios venidero se difundiera. Sería mediante el ejemplo que todos diéramos de unidad y amor mutuo. Juan 13:34 habla más sobre esto. Está ahí cerca, un poco atrás. Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Que también así se amen ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En cuanto al mensaje evangélico, debía extenderse a todo el mundo. Vamos a Hechos 1:8. El mensaje debía extenderse a todo el mundo. La sana doctrina y prácticas sanas en su iglesia, para que pudiera ser identificada la iglesia como luz para las naciones, que pudiera verse a Jesucristo a través de su iglesia. Y todo comienza con este mandamiento nuevo: amarse los unos a los otros como Jesús nos ama. Hechos 1:8. La extensión del mensaje evangélico a todo el mundo. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, claro, en Samaria
y luego hasta lo último de la tierra. En una de sus últimas cartas, ya avanzado el siglo I, Juan seguía sosteniendo esa verdad de que el Evangelio era para toda la humanidad. Primera de Juan 2:2. El Evangelio era y sigue siendo para toda la humanidad, comenzando en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria, que estaba en la tierra de Israel, y luego el resto de la tierra. Primera de Juan 2:2. Y Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Evangelio, el mensaje de Jesús, es para toda la humanidad. Aquí es donde nosotros encajamos en la historia. Somos la iglesia de Dios en la actualidad. Y podemos mirar a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento en busca de ejemplos de cómo llevar a cabo la labor del cuerpo de Cristo. Había varias características evidentes desde el principio y siguen siendo válidas. Vamos a considerarlas. La primera de ellas es la unidad. La unidad. La iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, llevaba a cabo la labor del cuerpo de Cristo en unidad. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Así como ellos lo hicieron, así debemos hacerlo nosotros. Como la iglesia de Dios en esta generación. Es nuestra labor en esta generación. Hechos 1:14. Todos perseveraban unánimes, juntos en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya los hermanos de Jesús son parte de la iglesia en este momento. Hechos 2:1, capítulo siguiente. Lo conocemos muy bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos como uno solo, en un mismo lugar. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 42, añade: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Crecía la comunión, perseveraba, crecía, maduraba. Se perfeccionaba la comunión de unos con otros en la iglesia de Dios, en el partimiento del pan y en las oraciones. La unidad en la iglesia de Dios es fundamental para predicar el Evangelio adecuadamente, no solo con palabras, sino con el ejemplo, porque se es luz mucho más con el ejemplo que con las palabras. Segundo punto, compartir, tener generosidad. En el mismo capítulo, en el versículo 44, dice: y todos los que habían creído estaban juntos. La unidad seguía. Y tenían todas las cosas en común, compartían, y vendían sus posesiones y sus bienes, y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Había un desarrollo de la generosidad. Habían dejado de lado el egoísmo para pensar en el otro. Eso no sucedía en el judaísmo. El judaísmo era muy individualista. Se trataba de criticar al otro, de ver lo malo en el otro, de hundirlo y de exaltarse a uno mismo. Pero aquí estaban aprendiendo a compartir y a ser generosos, que es un segundo punto después de la unidad como iglesia. Y el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, es decir, comiendo juntos en las casas. No está hablando de la Eucaristía, ¿no?, sino de comer. Comían juntos con alegría, ahí está, y sencillez de corazón. Avancemos un poco a Hechos 4. Hechos 4, versículo 32. Ahora bien, la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Otra vez un énfasis en la unidad. Nadie decía que algo de lo que poseía era suyo. Compartían, sino que todo lo tenían en común, porque había crecido mucho la generosidad entre ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y gran gracia fue sobre todos ellos.
No había entre ellos quien careciese, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartían a cada uno según su necesidad. La generosidad en acción. Avancemos un poco más a Hechos 11 y versículo 27. Vamos a ver cómo sigue madurando esa generosidad, esa unidad, esa preocupación por los demás, ese amor entrañable creciendo en la iglesia, los unos por los otros, volviéndose cada vez más como Jesús en la forma de amarnos dentro de la iglesia. Hechos 11, 27. Y en aquellos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Entonces se levantó uno de ellos, llamado Agabo, y manifestó por el Espíritu que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo, como también la hubo en los días de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno según su capacidad, resolvieron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Esto también hicieron, y lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El tercer punto es la oración colectiva. En Hechos 4:23, retrocedan otra vez hasta Hechos 4:23, habla sobre este poder y esta sana costumbre de la oración colectiva. Dice en Hechos 4:23, y puestos en libertad, hablando de Pedro y Juan, que estaban presos, fueron a sus compañeros y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Versículo 24. Al oír esto, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de tu siervo David has dicho: ¿por qué se enfurecieron las naciones? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Los reyes de la tierra se alzaron y los gobernantes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer todo lo que tu mano y tu propósito determinaron antes que se hiciera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, extendiendo tu mano para sanar y que se hagan señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando hubieron orado, tembló el lugar donde estaban reunidos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo. El poder de la oración colectiva. El poder de la oración colectiva. Un punto más. El Evangelio de las Naciones. La iglesia del primer siglo predicó fuertemente el Evangelio a las naciones con los instrumentos y los medios a su alcance. Como hemos visto, el libro de los Hechos menciona varios ejemplos de evangelización. Notemos que el libro termina con un ejemplo sorprendente de su cumplimiento cuando Pablo llegó a Roma y estaba bajo arresto domiciliario. La comunidad judía local quería saber de él. Al final de los Hechos, en el capítulo 28 de Hechos, habla sobre todo esto. Pablo está bajo arresto en Roma, pero arresto domiciliario. Y entonces la comunidad judía local quería saber de él. Y dice en Hechos 28:23, así que cuando le señalaron un día, los judíos a Pablo, vinieron a él muchos a su casa, a su alojamiento, en el lugar donde moraba, donde estaba bajo arresto domiciliario. Y a todos ellos explicaba y testificaba solemnemente del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto a partir de la ley de Moisés como de los profetas, desde la mañana hasta la noche. ¡Caramba! Versículo 24, y algunos se persuadían por las cosas que se decían, pero otros no creían. Así que, como no se ponían de acuerdo entre sí, se marcharon después que Pablo hubo dicho esta palabra. El Espíritu Santo habló rectamente por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: vayan a este pueblo y díganle: oirás y no entenderás,
y verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha embotado, se les han endurecido los oídos y se les han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, para que no entiendan con el corazón y se conviertan, a fin de que yo los sane. Por tanto, dice el versículo 28, que se sepa que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas palabras, los judíos se fueron, y tuvieron entre sí una gran disputa. Entonces Pablo habitó 2 años enteros en su casa alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que atañen al Señor Jesucristo con toda confianza, sin que nadie se lo impidiese. Así llegamos a la eclesía hoy y al trabajo que debe hacer en adelante en esta era. Como sabemos, hay 2 aspectos: lo que hacemos personalmente y lo que hacemos colectivamente. Hablando de lo que hacemos personalmente, quisiera que viéramos algunas enseñanzas adicionales sobre cuál debe ser nuestro ejemplo personal. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, el inicio del Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 14. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así alumbre la luz de ustedes delante de las personas, de todas las personas, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hemos señalado antes que parte de la responsabilidad de Cristo, de Pablo y nuestra como iglesia es llevar la luz a las naciones, luz para las naciones, es decir, al resto del mundo. Lo hacemos en parte con el ejemplo personal. No exclusivamente, pero en buena parte es nuestro ejemplo personal el determinante de ser luz para las naciones. En Efesios 5:8, se habla de que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y entonces añade Pablo: caminen pues como hijos de la luz, porque debemos reflejar la luz de Dios, la luz de su verdad en la vida cotidiana. Todo lo que aprendemos, todo lo que recibimos, todo lo que se nos enseña, debemos practicarlo, y en esa medida reflejamos a Jesús. Reflejamos a Jesús. Somos luz para las naciones, cada día. Esto implica rechazar el camino de este mundo. Significa que vamos a rechazar el camino de este mundo, todas las filosofías de este mundo y todas esas opiniones, ¿no?, y la política de este mundo y todas las ideas sobre tantas cosas y la forma de pensar de este mundo. No debemos reflejar la oscuridad de los puntos de vista y formas de pensar de este mundo. Antes fuimos tinieblas, como es este mundo con su filosofía, opiniones, política, ideas, pensamientos, puntos de vista, formas de pensar. No más. Ahora somos luz en el Señor y debemos caminar como hijos de luz. Todavía algunos se enredan en nacionalismos, o en defensa de derechos, o en discusiones sobre leyes y sobre constituciones hechas por humanos. Preguntémonos, ¿qué diría Cristo sobre estas cosas? ¿Estaba Él centrado en los gobiernos de este mundo, en sus sistemas, en sus formas de proceder? ¿O se centraba en otro reino? Pilato le preguntó si era el rey de los judíos en un sentido físico, literal, presente para ese momento. Juan 18:36. Ahí está esto. Ahí está la respuesta de Jesús. Vamos a Juan 18, versículo 36. Los espero. Juan 18:36 dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
Pero ahora mi reino no es de aquí. No es de aquí. Y si sus siervos no lucharían porque el reino de su maestro no era de este mundo, ¿qué decir de todos los demás aspectos de este mundo que ni él ni ellos defenderían? Nosotros somos parte de los siervos de Jesús. Nuestra lucha no está en este mundo, en las cosas de este mundo, en los gobiernos de este mundo, en sus sistemas, en sus formas de proceder, en la política de este mundo. No está ahí. No se encuentra en eso. Nuestro reino no es de aquí, es el reino de Dios. Y debemos dar un buen ejemplo a los que se encuentran con nosotros. Y eso significa tomar nota de la manera de comportarse de Cristo en cada aspecto de la vida. Cómo hablar, cómo actuar, cómo reaccionar. Leímos antes que Él no cumplió con las expectativas de aquellos con una visión del mundo, de lo que Él debería estar haciendo como Mesías. En su primera venida, Él contravino lo que esperaban del Mesías. El pueblo de Israel esperaba muy otra cosa del Mesías. Esto es en parte lo que leemos en Mateo 12. En Mateo 12 se menciona lo que ya leímos: no peleará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. Jesús no resolvió todos los problemas del mundo inmediatamente, porque no era el tiempo para hacerlo, y Él lo sabía. Incluso instruyó a sus discípulos, antes de que los dejara, de que el tiempo para ese tipo de acción restauradora de todas las cosas estaba solamente en manos del Padre. En lugar de eso, les ordenó que salieran con un mensaje sobre lo que había sucedido en su primera venida y que anunciaran el reino de Dios venidero, su carácter y sus cualidades. Se trata de un mensaje centrado en los caminos y la mentalidad de Dios, no en lo que aprendemos del pensamiento humano. El punto de vista de Dios sobre nuestra forma de pensar es el siguiente: Isaías 55:8. Vamos ahí. Ese es el punto de vista de Dios sobre nuestra forma de pensar humana, natural, sin Dios. Isaías 55:8 es un pasaje muy conocido. Y dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Para ser siervos efectivos que dan el ejemplo correcto, debemos alinearnos con la forma de pensar y de actuar del Padre y de Jesús. Ellos están alineados y nosotros debemos alinearnos con ellos para ser siervos efectivos, para dar el ejemplo correcto. Esa es la manera. Consideremos lo que debemos hacer los unos por los otros y por el mundo que nos rodea. En Gálatas 6:10 hay una declaración simple, pero poderosa. Muy simple, pero muy poderosa, y que no es inmediata. No se realiza inmediatamente. Cuesta llegar al punto en que podemos ser capaces de hacer esto naturalmente. La nueva naturaleza que va creciendo en nosotros. Gálatas 6:10. Por tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Todos los que compartimos esta misma fe pura y sin mancha, y todos los que desean ser parte de esta fe pura y sin mancha. Se nos enseña que la definición de la verdadera religión es cuidar de los desfavorecidos entre nosotros. De eso habla Santiago 1:27, el pasaje bien conocido. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus aflicciones, en sus problemas, en sus necesidades. Es decir, cuidar de los desfavorecidos entre nosotros. Y en segundo lugar, guardarse sin mancha del mundo. No por estar en segundo lugar es menos importante, de hecho es más importante. Guardarse sin mancha del mundo. Bajo el antiguo pacto esto se extendía a los extranjeros que se encontraban entre ellos. No quiero decir que esto ya no sea necesario. Ciertamente,
está incluido en el principio de hacer el bien a todos. Y por supuesto, aquí en Santiago se encuentra el pensamiento complementario de que la religión pura requiere el ejercicio del carácter de Dios para contrarrestar las presiones del mundo. También se nos pide que crezcamos espiritualmente. Esta semana que hemos pasado nos hemos centrado mucho en ello. Nuestra atención ha estado en ello, en el crecimiento espiritual. Es bueno recordar cómo llegamos a ser parte de la eclesía, es decir, de los llamados a salir de este mundo y con qué propósito. Vamos a Juan 15:16. ¿Cómo llegamos a la eclesía, es decir, a la iglesia de Dios? ¿Lo recordamos? Dios nos ha llamado a salir de este mundo, pero hay un propósito para ello. Y debemos centrar nuestra atención, recordar cómo sucedió eso. Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los designé a ustedes para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Hay aquí una revelación grande, hay que dar fruto y que el fruto permanezca, y entonces todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo concede. Efesios 1:4 remarca este punto. Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, no para jugar a la religión, ni para estar a medias con Dios, ni para quedarnos estancados, ni para quedarnos frustrados, ni para no hacer el esfuerzo completo en nuestras vidas delante de Dios, sino para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. El otro aspecto del trabajo de la eclesía o de la iglesia de Dios es anunciar las buenas nuevas del reino venidero de Dios. Esta es la otra parte del trabajo. Estamos en este mundo. El mundo necesita el mensaje de Cristo más que cualquier otra cosa, pero no lo saben. Sin embargo, necesita oír este mundo que hay esperanza más allá del caos y las catástrofes que la humanidad se provoca a sí misma. En el pasado hemos estado en ese mundo en mayor o menor medida. Entendemos lo que es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo sabemos. ¿Cuál es el papel de la predicación del Evangelio, más allá del ejemplo personal? Está claro que en Mateo 24 se nos asigna un rol colectivo. En Mateo 24, vamos ahí, Mateo 24, se nos asigna un rol colectivo. Porque no sabemos cuándo llegará el fin, pero sí sabemos que el anuncio de las buenas nuevas tiene que seguir haciéndose. Más allá de cuándo esto va a suceder, debe predicarse el Evangelio. Jesús viene, no sabemos cuándo. El reino de Dios viene, no sabemos cuándo. Y mientras no venga, debemos seguir predicando el Evangelio. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pablo sabía que tenía que predicar ese Evangelio, y trabajó para hacerlo, mientras no hubiera llegado el fin para él. Segunda de Tesalonicenses 3. Él sabía, debía predicar el Evangelio, y lo hizo con toda su fuerza, y trabajó incansablemente, mientras no hubiera llegado el fin para él, o no hubiera llegado el reino de Dios. Y lo que le pidió a la eclesía, a los llamados a salir de este mundo, fue ayuda para hacerlo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor corra pronto y sea glorificada, como lo es entre ustedes, y para que seamos librados de hombres irrazonables e inicuos, porque no todos tienen fe. Predicar el Evangelio en un mundo gobernado por un espíritu opuesto a la proclamación del Evangelio suele traer dificultades. Es necesario orar para que haya libre acción en un mundo así, para que se pueda llevar a cabo, para que se abran puertas, pero a menudo existe una oposición paralela a esta predicación. Primera de Corintios 16:8, Pablo menciona algo al respecto, sobre esa oposición que existe, porque hay un espíritu opuesto a que se predique el Evangelio del reino de Dios.
Primera de Corintios 16:8 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Pablo también sabía que la forma de expresar la buena nueva requería habilidad e inteligencia, dadas las circunstancias cambiantes. Esto también necesitaba de las oraciones del pueblo de Dios para que pudiera tener éxito en su realización. Colosenses 4. Pablo a los Colosenses en el capítulo 4 les pide oración también, mucha oración. Versículo 2. Sigan orando con insistencia, velando en ello con acción de gracias, y orando también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para hablar del misterio de Cristo, por el cual yo también estoy encadenado, a fin de que lo ponga de manifiesto como corresponde que hable. No pide que lo saque de la cárcel, no pide bienestar para él, pide que se abran puertas, que se ore intensamente y todo el tiempo para que Dios abra puertas para la predicación de la palabra, para poder hablar de ese misterion de Cristo que ha sido revelado a través de Jesús a la iglesia y de la iglesia al mundo. Versículo 5. Caminen con sabiduría, que es también parte de predicar el evangelio a nivel personal. Caminen con sabiduría hacia los que están fuera, redimiendo el tiempo. Que las palabras que ustedes pronuncien sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. A medida que los días de los panes sin levadura llegan a su fin por otro año, estos son nuestros objetivos para los días y meses venideros. El mundo se encuentra en un estado de ansiedad y prueba. El mundo está en crisis, está a punto de estallar en muchas cosas terribles. Así es este mundo. Estemos resueltos a seguir la dirección de Dios con fe y con una visión clara de lo que debemos hacer. Termino este sermón leyendo Hebreos 13, versículo 20. Se los leo. Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de la alianza eterna, los haga íntegros en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.